Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz rompió el silencio. Aslember está en el centro de la atención, y lo que sucedió entre ellos está dando mucho de qué hablar. No te vayas, esto se pone interesante. El reconocido cantante y actor turco Özkan Deniz ha dado una declaración inesperada que ha generado revuelo en el mundo del entretenimiento. Durante semanas se especuló sobre tensiones entre él y la talentosa actriz Aslember, su compañera en la recordada serie İstanbul Helin. Lo que al principio parecía un simple malentendido profesional, se ha convertido en una conversación pública que ha captado la atención de todos sus seguidores. Todo comenzó cuando Aslember, durante una entrevista reciente, dejó entrever que había vivido momentos de tensión emocional durante el rodaje de la serie. Había días en los que me sentía ignorada, como si mis emociones no importaran, confesó la actriz con una sinceridad que conmovió a muchas de sus fans. Sus palabras generaron un gran debate en redes sociales, donde sus seguidoras salieron a apoyarla masivamente. En medio del torbellino mediático, Özkan Deniz decidió dar su versión de los hechos. En una entrevista exclusiva para una revista de espectáculos muy conocida, el actor declaró: "Aslenen Keiglan Kukumsemedim, Ona Kulak Verdim, no menosprecié las preocupaciones de Asl, la escuché". Estas palabras no solo fueron pronunciadas con calma, sino también con una evidente carga emocional. Ella es una actriz muy sensible y talentosa. Siempre valoré su opinión y sus sentimientos, añadió Deniz, tratando de aclarar que nunca hubo intención de ignorarla. La declaración de Özkan ha sido interpretada por muchos como un gesto de madurez y respeto hacia su colega, pero también ha despertado nuevas preguntas: ¿hubo realmente un problema más profundo entre ambos? Fuentes cercanas al rodaje comentan que, si bien la relación profesional entre ellos era cordial, había momentos de frialdad que no pasaban desapercibidos. Una persona del equipo reveló: había una tensión silenciosa. No peleaban, pero se notaba que algo no fluía bien. Mientras tanto, Asl ha preferido no volver a hablar del tema, pero publicó una historia en Instagram con un mensaje que muchos consideran dirigido a Özkan: escuchar es una forma de amar. Esta frase, aparentemente inocente, fue interpretada por sus seguidoras como una manera elegante de reafirmar su postura. En redes sociales, el público se ha dividido. Muchas mujeres se han identificado con la experiencia de Asl, destacando la importancia de ser escuchadas y valoradas en cualquier ámbito, incluso en un entorno profesional como un set de grabación. Lo que dijo Asl es algo que todas hemos sentido alguna vez: que nos callan o no nos toman en serio, escribió una usuaria de Twitter. Otro sector del público, sin embargo, defendió a Özkan Deniz, señalando que su respuesta fue mesurada y respetuosa. No fue agresivo, no desmintió a Asl de forma directa, solo compartió su perspectiva, opinó un usuario en YouTube. Esta división de opiniones ha hecho que el tema siga en tendencia durante días, manteniendo a ambos artistas en el centro del foco mediático. Más allá de la polémica, varios analistas del mundo del espectáculo han comenzado a reflexionar sobre lo que este episodio revela acerca de las dinámicas internas en la industria televisiva turca. Se ha abierto un debate más amplio sobre las condiciones emocionales de los actores en los rodajes y la importancia de establecer espacios seguros y respetuosos dentro del entorno laboral. La actuación no es solo repetir líneas, es un trabajo emocionalmente demandante, especialmente cuando se trata de una serie dramática con escenas intensas, comentó una psicóloga especializada en salud mental para artistas. Por otro lado, fans nostálgicos de İstanbul Helin han expresado tristeza al ver que detrás de una historia tan poderosa había tensiones no resueltas entre sus protagonistas. La química en pantalla era innegable, pero ahora sabemos que quizá no todo era tan perfecto fuera de cámara, escribió una fan en Instagram. Incluso algunos blogs especializados han comenzado a analizar escenas clave de la serie bajo esta nueva luz, tratando de detectar gestos o silencios que podrían haber reflejado la tensión que ahora se ha hecho pública. Mientras tanto, los medios no han dejado de especular sobre las posibles consecuencias de esta controversia.
Algunos periodistas han sugerido que estas declaraciones podrían afectar futuros proyectos conjuntos entre ambos artistas, mientras que otros consideran que, al contrario, esta atención mediática podría reavivar el interés del público y abrir la puerta a una posible reconciliación profesional. De hecho, varios productores han mostrado su interés en reunir a Ashley y Özcan en un nuevo drama, aprovechando la enorme expectación que ha generado su historia. Pero en medio de todo, lo que más ha capturado la atención del público es la humanidad de ambas figuras. Al final, esto no va de quién tiene razón o quién no. Va de cómo nos tratamos como personas, incluso en el trabajo, escribió una periodista cultural. Esta visión ha resonado especialmente entre los más jóvenes, quienes valoran cada vez más la salud emocional y el respeto mutuo como pilares de cualquier relación interpersonal. En cuanto a sus carreras, tanto Aslenberg como Özcan Deniz siguen en movimiento. Asl ha sido recientemente confirmada como protagonista de una nueva serie en una reconocida plataforma de streaming, donde interpretará a una psicóloga que enfrenta sus propios demonios mientras trata de ayudar a sus pacientes. Se espera que este papel, cargado de matices emocionales, le permita demostrar una vez más su talento y sensibilidad artística. Özcan, por su parte, se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum musical, donde se aleja ligeramente del pop tradicional para experimentar con sonidos más acústicos y letras introspectivas. Es un trabajo muy personal. Cada canción refleja un momento importante de mi vida, comentó en una reciente entrevista televisiva. Curiosamente, algunos fanáticos creen que ciertas letras del álbum podrían estar inspiradas en su experiencia compartida con Asl, lo que ha provocado aún más especulaciones. No obstante, tanto Özcan como Asl han pedido en varias ocasiones respeto por su vida privada. Podemos compartir nuestra versión de los hechos, pero no todo necesita ser público, dijo Özcan. Asl, por su lado, ha mantenido un silencio firme, optando por expresarse a través de su trabajo y sus publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales. Mientras tanto, el público sigue pendiente de cada movimiento, cada gesto, cada palabra de ambos. En una era donde las emociones ya no se ocultan y las figuras públicas muestran cada vez más su lado vulnerable, esta historia se convierte en un espejo de nuestras propias relaciones humanas, con sus luces y sombras, con su belleza y su fragilidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es posible trabajar con alguien cuando hay tensiones emocionales de por medio? ¿Es suficiente con escuchar, o también hace falta actuar? La conversación sigue abierta. Porque, al final del día, no se trata solo de una historia entre dos estrellas, sino de algo que todos vivimos de alguna manera. No te olvides de dejarnos tus comentarios abajo, darle like al video si te gustó y suscribirte al canal para no perderte más contenido exclusivo sobre tus artistas favoritos. Hasta la próxima, queridos seguidores. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan sobre esta situación? Nos encanta /inversa00 haría leer sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si quieren más contenido como este. Hasta la próxima.